A los 36 años hice algo que no sé si me animaría a hacerlo ahora. Dejé atrás mi país, mi familia y una vida que ya había construido para empezar de cero en otro lugar. Y si me preguntas por qué lo hice, creo que la respuesta que te daría la Rita de los 36 años sería muy diferente de la que te daría la Rita de hoy. Pero antes de contarte esta historia, creo que primero tengo que presentarme, ya que en el capítulo anterior solo te dije mi nombre y nada más. Hola, soy Rita del norte de Argentina y soy la mayor de 3 hermanas. Soy la tía de Flor, de Ignacio y Jeremías, licenciada en recursos humanos, y creo que toda mi vida fui mamá de muchos perritos que fueron pasando por mi casa y dejando su huella. Actualmente también soy esposa, me casé en Perú. Y en cuanto a lo laboral, no me dedico para nada a lo que estudié. Pero eso te lo cuento en otro capítulo. Durante mucho tiempo pensé que tenía bastante claro quién era y hacia dónde iba. Hasta que la vida empezó a ponerme frente a algunas puertas que no estaban en mis planes. Y déjame decirte que con el tiempo entendí que eso es lo mejor que me pudo pasar. Bienvenida a este nuevo capítulo, al capítulo número 1. Así que nada, estoy súper feliz, estoy un poco más relajada. Y nada, antes de empezar, quiero agradecerte por haber estado del otro lado en el capítulo 0. A vos que me escuchaste mientras ibas al trabajo, mientras hacías cosas en tu casa o simplemente mientras estabas atravesando tu día. Y especialmente a quienes me dejaron un comentario o me mandaron un mensaje por Instagram contándome que algo de lo que dije les había resonado. Un abrazo muy grande. La verdad es que tenía mucho miedo de abrir esta puerta, me refiero al podcast, y no sabía qué iba a pasar, me mataba la incertidumbre. Y hoy solo puedo decirte gracias por animarte a entrar conmigo. Como en el capítulo anterior, tengo que contarte una historia, es decir, mi historia, para poder profundizar. Así que ahora sí, a lo que vinimos. Prepárate un mate, un cafecito, ponte cómoda, que vamos a arrancar. La Rita de 36 años tenía una vida bastante ajustada económicamente. Tenía 2 trabajos, uno era un trabajo en una oficina y el otro era un emprendimiento propio que había armado desde mi casa. Tenía un local donde vendía accesorios y comidas para mascotas. Y entre esos 2 trabajos iba tratando de sostener mi vida. Pero estábamos en el 2019 y en Argentina las cosas, para sorpresa de nadie, aumentaban muchísimo de un mes a otro. Y la realidad era que aunque tenía 2 trabajos, no me estaba alcanzando. Para colmo, uno de esos trabajos tenía fecha de vencimiento. Mi contrato terminaba en diciembre y no se renovaba. Y el otro, que era mi emprendimiento, estaba funcionando muy pero muy mal. Estaba muy fundida. Yo me había recibido de licenciada en recursos humanos en el 2018. Y recuerdo que durante ese año mi gran tarea fue imprimir currículums y salir a repartirlos por toda la ciudad. En ese momento todavía era muy común hacerlo personalmente o enviar correos. Así que tenía una amiga, Vero, con la que salíamos en su moto a repartir currículums por todos lados. Y tenía muy pocas entrevistas, la verdad, demasiado pocas. Y cuando aparecía alguna, tampoco significaba necesariamente que algo fuera a suceder. A veces éramos 100 personas postuladas o para ser entrevistadas y el puesto era uno solo, entonces había muy poca probabilidad de ser contratada. Yo sentía mucha incertidumbre, sentía mucho agobio, me sentía muy decepcionada, un poco de mi lugar, ¿no? Del lugar que había sido mío durante toda la vida. Era una sensación de estar buscando y no encontrar una respuesta. Y de haberlo dado todo, que era como lo que más me pesaba, ¿no? Entonces apareció una posibilidad, la posibilidad de emigrar. Y acá quizás te hagas la pregunta que más me hicieron a lo largo de estos años. ¿Por qué Perú? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué no las Europas? ¿Por qué no Estados Unidos? La verdad es que Perú ya estaba en mi historia mucho antes de que apareciera la idea de emigrar. Yo había conocido Perú
muchos años antes. Cuando terminé la relación con mi primer trabajo y me despidieron, con esa plata hice un viaje durante varias semanas por Perú y por Bolivia. Y sinceramente me había enamorado de Perú. Después volví en los años siguientes y fui conociendo diferentes lugares. Hasta que en 2015 conocí Lima. Y cuando tenía 36 años, yo tenía muy presente ese recuerdo de Lima como una ciudad enorme, con muchísimo trabajo y muchísimas oportunidades. Eso era lo que la Rita, de 36 años, pensaba. Entonces se juntaron dos cosas que para mí, en ese momento, eran el match perfecto. Por un lado, el amor que ya le tenía a Perú y por otro, la posibilidad de encontrar trabajo. Y eso era justamente lo que yo sentía que necesitaba en ese momento. Nunca estuvo en mi cabeza irme a otro país. Perú siempre fue como la primera opción. Y también había algo que me daba cierta tranquilidad. Perú no estaba tan lejos. Yo sabía que en unas 48 horas de viaje en bus, o sea, por tierra, podía llegar perfectamente a la frontera Bolivia-Argentina y desde ahí llegar muy fácil hacia la casa de mis padres. Entonces, ante cualquier cosa que pudiera pasar, sentía que podía volver, entre comillas, más rápido. Cuando la idea empezó a aparecer en mi cabeza, empecé a buscar en internet todo lo relacionado con lo laboral. Y claro, en mi cabeza de recursos humanos en ese momento, me puse a buscar en páginas laborales a ver qué ofertas había, qué perfiles buscaban, si había oportunidades y demás. Y sí, realmente había muchísimo trabajo, o por lo menos eso era lo que yo veía en ese momento. Y cuando finalmente pude poner esa idea en palabras, se lo conté a una de mis amigas, a Caro. Y Caro me dijo algo que en ese momento me resonó muchísimo. Estábamos, creo que en septiembre, creo que estábamos cerca de las festividades del Milagro en Salta. Y yo sabía que en diciembre terminaba mi contrato. Entonces, el otro trabajo estaba fundido, ¿se acuerdan que les comenté? O sea que al 1 de enero yo no tenía nada, no estaba consiguiendo trabajo, entonces Caro me dijo, de todas maneras, el 1 de enero no vas a tener nada. Puedes ir, probar, ver si te gusta, ver si te acostumbras y si no, de todas maneras, volves. Y creo que esa conversación fue la que terminó de destrabar la idea, porque de alguna manera era verdad. ¿Qué tenía para perder? No tenía absolutamente nada para perder. Recuerdo que cuando se los conté a mis papás, no me creyeron demasiado. Creo que pensaron que era una de esas ideas que una dice y después no hace. Pero yo empecé a planear y estaba planeando algo sin tener un peso en el bolsillo. Así que empecé a vender mis cosas y acá tengo que hacer un paréntesis y contar que mis amigas han sido como el pilar fundamental en ese proceso porque me ayudaron a vender las cosas que tenía. Mi papá, mi primo, mi tío también me acompañaron durante todo ese proceso. Entonces fue como un día a día de preparación de viaje bastante lindo, bastante acompañada. Y así empezamos a vaciar la casa. Una casa en la que había vivido por 6 años. Yo alquilaba, ¿no? Vendí muchas cosas, algunas las regalé y poco a poco la casa empezó a quedarse vacía. Hasta que llegó un momento en que ya no quedaba nada. Y yo terminé quedándome con 4 valijas entre ropas y libros. Que luego tuve que reducir a 3, pues yo ilusa creía que iba a poder traerme todos mis libros. Pero esa es otra historia. Y ahora quiero hacer un paréntesis y comentarte algo. Hay algo que cuando miro hacia atrás, yo prefiero verlo así. Siento que cuando uno toma una decisión, especialmente cuando la toma desde el corazón, aunque no tengas certeza de cómo va a salir, la vida empieza a abrirte el camino. O el universo, o Dios, o las casualidades, o como quieras llamarle. Pero empiezan a suceder cosas que hacen que el camino se vaya acomodando. A mí me pasó, y muchas veces, y estoy escribiendo, por cierto, un capítulo sobre eso, a lo que yo prefiero llamar diosidencias.
Y entonces, volviendo. Una de las tantas cosas que que me sucedieron luego de tomar la decisión de emigrar es que yo no podía sacar el pasaje en avión, por ejemplo. Probé con una tarjeta, probé con otra y no funcionaba. Entonces, en un almuerzo de despedida con mis amigos, surgió una idea en donde ellos me decían que podían acompañarme hasta Lima mientras hacían su propio viaje de vacaciones, y a mí me pareció fantástico, porque no solamente podía llevar mis 3 valijas, sino que además no iba a hacer ese viaje sola. Así que finalmente nos vinimos juntos. Y hasta hoy siento que ese fue uno de esos pequeños acontecimientos que hicieron que el camino se fuera abriendo y emigrar no fuera como un choque abrupto. Cerramos el paréntesis. Antes de viajar pasó algo que lo tengo como un recuerdo muy, pero muy fuerte. El día que terminamos de vaciar la casa, mi papá, mi primo y mi tío y yo habíamos terminado con absolutamente todo. Nos subimos al vehículo que nos iba a llevar a otro lugar porque todavía me quedaba un mes por estar en Argentina antes de viajar y tenía que vivir entre la casa de mi papá y entre un lugar en donde ellos tenían como para quedarse cuando estuvieran en Salta. Entonces recuerdo perfectamente que cuando me subí al vehículo que me llevaba a ese lugar, sentí una felicidad que yo no sé explicar. Y cuando digo felicidad, no hablo solamente de algo que se siente, que uno dice estoy feliz, me siento feliz. No sé cómo explicarlo. Lo sentí en el cuerpo, lo sentí en el alma, porque de repente no tenía nada. Y por primera vez en mi vida, eso me hacía feliz. No tenía que pensar en alquiler, no tenía que pensar en proveedores, no tenía que pensar en el negocio, no tenía que pensar en el trabajo, no tenía que sostener nada. Me había vaciado completamente. Y fue una sensación muy extraña porque no tengo el recuerdo de haberla vuelto a sentir. Y porque hasta ese momento yo nunca había sentido que no tener nada pudiera hacerme sentir tan liviana. Y creo que ahí entendí algo que en ese momento todavía no podía poner en palabras y que se convirtió en uno de los grandes aprendizajes de mi vida. Y escuchen esto porque lo tengo anotado, porque fue muy fuerte ese sentimiento. A veces necesitamos vaciarnos para poder hacer espacio a algo nuevo. A veces sostenemos una estructura solo por no sentir el dolor de la caída e ignoramos que sostener algo que sentimos que no nos hace bien hace que nuestros brazos se acalambren, nuestro cuerpo se entumezca, hace que nos paralicemos y nos quedemos aguantando solo por evitar el dolor. Y así fue. Después de vender mis cosas, vaciar mi casa, despedirme de mi familia y de mis amigos, terminé con 3 valijas y un pasaje a Lima por tierra, con muchas escalas, muchas risas, porque nos vinimos por Chile, muchos momentos con mis amigos, muchos lugares nuevos que fueron apareciendo y que fuimos conociendo y compartiendo. Y nos vinimos. No sabía exactamente qué iba a pasar, no tenía un trabajo asegurado, no sabía cuánto tiempo iba a quedarme, no sabía si me iba a ir bien, no sabía si iba a volver, pero había tomado una decisión y me fui. Y hoy, 6 años y medio después, puedo mirar a esa Rita de 36 años con muchísima compasión y decirle que probablemente no tenía idea de todo lo que estaba a punto de vivir, pero que fue muy valiente, demasiado valiente, porque ella creía que estaba simplemente yéndose a otro país a buscar trabajo, pero estaba empezando una etapa que iba a cambiarle la vida. Hoy, mirando hacia atrás, creo que una de las cosas que más me enseñó aquella decisión es que no siempre necesitamos tener certezas para avanzar. A veces no atravesamos una puerta porque sabemos que hay del otro lado. La atravesamos porque quedarnos donde estamos ya no nos alcanza. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo no sabía que había del otro lado, pero sí sabía que donde estaba ya no quería seguir. También entendí que empezar de nuevo no significa necesariamente empezar de cero. Yo llegué a Perú con 3 valijas, pero no llegué vacía.
Llevaba conmigo mi experiencia, mi profesión, mis aprendizajes, mis vínculos, mis ganas y todo lo que había vivido hasta ese momento. También cargué con esa caja de herramientas que no sabía que tenía, porque estando aquí tuve que descubrirme incluso haciendo trabajos que jamás, escuchen esto, jamás se me habría ocurrido. Y también entendí que muchas veces las herramientas que necesitamos aparecen en el camino. No siempre las tenemos antes de cruzar. A veces las encontramos después. Si hoy tuviera que abrir mi cajita de herramientas y resumir algunos de los aprendizajes que me dejó aquella experiencia, creo que serían estas 3. La primera, no necesitas tener todo resuelto para tomar una decisión. Simplemente tenés que confiar en que lo que está por venir va a ser lo mejor para tu evolución. Porque muchas veces cuando tenemos una idea en la cabeza, nos está rondando ahí y nos hace como mucho ruido, lo más difícil es justamente tomar la decisión. Nos quedamos como sobrepensando, analizando, buscando el momento perfecto, esperando tener más certeza, más información, más seguridad. Y muchas veces, una vez que tomas la decisión, los caminos empiezan a abrirse solos. No necesariamente aparece todo resuelto de un día para el otro, pero empezás a ver posibilidades que antes no veías. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí. La segunda, a veces hay que vaciarse para poder hacer espacio. Y esto aplica a trabajos, a relaciones, incluso a amistades, a vínculos y a esas cosas que nos molestan de nosotros mismos. A veces algo no está funcionando como queremos y seguimos ahí empujando, insistiendo, tratando de que funcione de alguna manera. Y quizás en algunos momentos lo que necesitamos no es seguir empujando. Quizás necesitamos desarmar todo. Y esto lo llevo siempre al plano de cuando, no sé, la computadora se tilda, vamos y reiniciamos. Cuando el Wi-Fi se deja de funcionar, reiniciamos. Cuando algún artefacto no está funcionando como debería, reiniciamos. Entonces, esto creo que es parte de desarmar. Eso fue lo que me pasó a mí cuando vacié aquella casa que había sido mía por 6 años. En ese momento pensé que estaba por perder cosas y sin embargo al entregar esas llaves estaba haciendo espacio para todo lo que vino después. En ese momento estaba reiniciando mi vida, pero bueno, no me di cuenta hasta después. Y la tercera es que cuando decidís avanzar quizás no aparezca todo el camino de una vez. No tenés ahí el panorama completo ni todo el mapa puesto sobre la mesa. Pero pueden empezar a aparecer las herramientas que necesitas para recorrerlo. Muchas veces queremos tener todo listo antes de empezar. Me pasaba mucho cuando quería empezar este proyecto de hacer el podcast. Se me había roto mi micrófono. De hecho, este podcast no está siendo grabado con un micrófono. Entonces empecé como con mis excusas porque nuestra mente es como una maquinita de ponernos excusas. No tengo el micrófono lo necesito, el que me puedo comprar en este momento no es lo suficiente para poder empezar, porque tenía como en mi mente el concepto de que necesitaba tener todo en orden para poder arrancar. Y por esa razón no arrancaba. Entonces, muchas veces queremos tener todo como ok antes de empezar y queremos tener el proyecto completamente pensado, estructurado, el emprendimiento perfectamente armado, todo mapeado, saber exactamente qué vamos a hacer, cuál va a ser el resultado y si es posible tener hasta el momento ideal para empezar. Eso nos pasa mucho a las personas que queremos tener el control de todo, me incluyo. Pero la vida no funciona así, entonces cuando yo estoy ante ese tipo de situación, siempre me recuerdo esto. A veces tenemos que empezar con lo que tenemos, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, con todo eso que fuimos acumulando a lo largo de nuestra vida y que muchas veces creemos que no es suficiente. Y quizás sí lo sea. Quizás muchas de las cosas que creemos que nos faltan ya las tenemos dentro nuestro y todavía no nos dimos cuenta. Esto no es una verdad universal, obvio, ¿no? Estas son las herramientas que yo me traje a Lima. No sé si algunas de ellas te sirve para la puerta que vos estés atravesando. Quizás sí, quizás no. Y está bien, porque esta es mi cajita. Yo simplemente la abro, te muestro lo que hay dentro y vos sos libre de tomar lo que necesites, si es que te sirve o no.
Quizás vos no estás pensando en emigrar, quizás estás frente a una puerta completamente diferente, una decisión que te da miedo, un cambio de trabajo, una mudanza, un proyecto que no sabes si empezar o simplemente una vida que ya no se parece demasiado a la que imaginabas. Y si hoy estás ahí frente a esa puerta, quiero dejarte esta pregunta. ¿Qué pasaría si no necesitas saber qué hay del otro lado para animarte a cruzarla? Vas a quedar pensando, ¿no? Bueno, hasta acá este capitulazo en donde para poder escribirlo, para poder ordenar las ideas y demás, tuve que hacer un viaje hacia atrás que fue, lo voy a llamar como emotivo, porque la verdad es que sí largué algunas lágrimas recordando, sobre todo viendo las fotos de todo el proceso mío, todo el proceso de emigrar. Lo tengo en fotos y de hecho están, si vas a mi Instagram, que por cierto es Rita-Otazo. Si vas a mi Instagram, en historias destacadas, tengo dos historias, dos highlights, creo que se llama Elegirse y Elegirse 2, en donde ahí muestro todo el proceso de mi viaje mediante fotitos. Lo hice hace 6 años, así que por eso es la calidad de las fotos. Y van a poder poner en imagen todo lo que les comento acá. Así que nada, los invito a pasar por mi Instagram, los invito a seguirme, los invito a que me puedan escribir. Me hace muy bien saber qué es lo que piensan, me hace muy bien saber si de alguna manera este capítulo les resuena. Si, bueno, lo que quieran escribirme lo pueden hacer, ya sea por mi Instagram o dejarme aquí debajo de este capítulo un comentario. También las estoy leyendo, les estoy contestando. Gracias por acompañarme una vez más y nos encontramos detrás de la próxima puerta.